Vamos a intentar hacer una especie de pequeño resumen desde que se inicia la vida en la Tierra hasta más o menos hoy, lo cual va a ser todo en forma muy resumida. Y vamos a aclarar que no son opiniones mías ni lo que yo me parece, sino que es lo que la ciencia moderna tiene como comprobado, o por lo menos lo que más se ha podido comprobar hasta la fecha. Bueno, la teoría del Big Bang, que es la teoría más aceptada en cuanto a cómo se creó el universo, la otra que se le oponía era la del universo permanente, es decir, que está siempre, desde siempre y que nunca cambió. La teoría del Big Bang, decimos, que ha sido un poco corroborada con el telescopio Hubble, etcétera, y cada vez se están haciendo más constataciones. En este sentido, por ejemplo, el bosón de Higgs, que suena tanto en los medios de comunicación, es simplemente la comprobación de que cuando se inicia el universo, a través del bosón de Higgs, se inicia materia donde no la había, es decir, una materia de X tamaño se multiplica de la nada, es decir, por eso lo llaman la partícula de Dios, es de dónde se generó la materia. Esta teoría del Big Bang, o sea, conocida como Big Bang, la gran explosión en español, sitúa el origen del universo aproximadamente a unos 13.700 millones atrás de años. El punto original donde se crea el universo, a partir de donde se produce la explosión, sería hace 13.700 millones de años. A partir de ahí hubo un montón de periodos de tiempo que se crearon estrellas, nebulosas, etc. Y la Tierra aparece hace unos 4.500 millones de años junto con el Sol. Es decir, el Sol y el sistema solar, digamos, los planetas aparecen en la misma fecha, es decir, más o menos hace unos 4.500 millones de años. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo saben semejante cantidad de años? Digamos que antes se creía que el mundo era mucho más joven, no había formas de medir la antigüedad. Hasta más o menos 1940 y pico se creía que la Tierra tenía 1.500 millones de años o algo parecido. Luego conocimos lo que se llama fechamiento radiométrico, una tecnología que nació en 1914 y usa uranio y plomo para fechar la edad de las piedras. Es algo que dio nacimiento a la geología moderna y que en 1950 determinó que la edad de la Tierra era más o menos de 4.500 millones de años. A partir de ahí, todas las piedras que se consiguen, ya sea de la Luna, de los cometas, etcétera, son fechadas y todas van coincidiendo, que el método es creíble. En el 2001, la sonda Wilkinson también obtuvo datos que confirmaron estas cifras dadas por este sistema. La sonda WMAP es una sonda de la NASA que estudió el cielo y midió las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas. Y esto es un remanente, o sea, lo que quedó del Big Bang. Esto ocurrió en el 2001. Los resultados de esta sonda fue transmitido al público en el 2003, pero obviamente la atención de la gente no estaba en ese tipo de cosas. Sabemos que hace unos 3.800 millones de años la Tierra tenía ya una luna y tenía océanos, o sea, agua. Que es en esos momentos cuando se crea el ADN y aparece la vida en forma de bacterias. A medida que va pasando el tiempo, hace unos 2.500 millones de años, las bacterias logran convertir la energía solar en energía química y así aparece el oxígeno. Ese oxígeno, 550 millones de años atrás, alcanzó una proporción del 13% en la atmósfera. Eso produjo lo que se conoce como explosión de vida, una explosión cámbrica. Seguramente lo habrán estudiado, lo habrán visto en algún libro. Hace más o menos unos 500 millones de años tenemos los primeros peces vertebrados. Sabemos que con el oxígeno llegó el ozono y llegaron las plantas que pudieron pasar
las plantas que pudieron pasar del mar hacia la tierra. Y un poco después, o sea, hace unos 400 millones de años, salen los anfibios a la tierra, que vendrían a ser nuestros ancestros, y luego los anfibios pasan a ser reptiles. Un paso adelante, para salir del agua, el reptil puede poner los huevos fuera del agua, no necesita el medio. También sabemos que hace unos 250 millones de años se da la primera extinción, la gran extinción, la primera, que mata más o menos el 70-80% de las especies que había en ese momento. Y luego comienza a haber desde ahí una extinción grande cada unos 100 millones de años. Los dinosaurios aparecieron hace 160 millones de años y duraron hace 65 millones de años atrás. O sea que duraron bastante tiempo y se piensa que hayan sido exterminados por un asteroide. O sea, cuando aparecen los dinosaurios, los continentes estaban juntos y luego se separaron, para que se tenga una idea con el tema de la Pangea y todo eso. Luego, hace unos 50 millones de años, empiezan a evolucionar los primates. Cuando desaparecen los dinosaurios, queda el espacio libre para que los primates evolucionen. Y luego, la Tierra sigue cambiando. Hace unos 10 millones de años, por ejemplo, aparece el Gran Cañón de Colorado, aparece el Himalaya, aparece la Edad de Hielo. Hace 7 millones de años aparecen las hierbas, las praderas, y comienza la evolución del mono hacia el hombre. El primer mono bípedo hace unos 4 o 5 millones de años, luego se comienza a hacer herramientas hace unos 2 millones y medio de años, luego con esas herramientas aparece lo que se conoce como la edad de piedra, que comienza a hacer herramientas con piedra, con sílice. La evolución posterior fue con el fuego, se conquista el fuego hace unos 800.000 años. Hace unos 200.000 años el hombre, el homínido, comienza a hablar. Unos años después, o sea, hace unos 150, puede salir de África y va a Asia y Europa. También sabemos que hace 50.000 años hubo una edad de hielo que unió los puentes del estrecho o el puente de Beringia. Se pudo pasar de Rusia a Estados Unidos o Alaska y así a toda América. Y hace unos 10.000 años el hombre llega a América, luego suben las temperaturas, desaparece ese puente y queda aislado el continente americano del continente europeo. Este aislamiento dura, como todos sabemos, hasta el año 1492, año en que la historia oficial ubica el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y sus 3 carabelas. El homínido actual, digamos, se quedó solo con respecto a los otros homínidos que también evolucionaban. Hará unos 35, 40.000 años donde desaparecen el hombre del Neandertal. No sabemos bien por qué, pensamos que lo exterminamos nosotros. Se calcula que hace unos aproximadamente 6.000 años se domestican los caballos, nacen los imperios, nacen las primeras ciudades. La primera de ellas es la ciudad de Uruk, que hoy es Irak, en Mesopotamia. Ahí nacen los ejércitos, luego los políticos, también nace la escritura. Y por supuesto, lo que mueve todo, el motor de todo, que es el comercio. Para ubicarnos un poco en la historia, digamos que hace unos 4.000 años atrás fue cuando se construyeron las pirámides egipcias, Stonehenge en Inglaterra, y en Sumeria lo que se llama montes artificiales zigurats, que son los primeros avances arquitectónicos de la humanidad. Es importante saber que los árabes y los chinos eran, digamos, las civilizaciones más avanzadas hasta el año 1300. A los árabes les debemos los números arábicos, el camello, en el transporte que superó a los burros, la vela cuadrada de los barcos y algunas otras cosas. Y que en el planeta a ese momento habría más o menos unos 350 millones de habitantes. La humanidad, o la sociedad humana,
continúa viviendo en precarias condiciones, sin agua potable y comiendo de vez en cuando. Una sociedad estratificada en nobles y esclavos, cuyos promedios de vida no pasaban de los 40, 50 años y lograban sobrevivir la niñez. No había movilidad social de ningún tipo. Hubo que esperar hasta recién 1700, en donde, en Europa, por algún motivo se inventa una bomba que funcionaba con un motor de vapor. Y eso inició lo que después se conoce como la explosión industrial, la gran revolución industrial que realmente fue la que cambió al mundo. En realidad, la explicación racional de por qué se comienzan los inventos se debe a que en el 1400 y algo se inventó la imprenta, que comenzó a usarse a los 80, 90 años después, de a poquito, y así la gente pudo ir dejando constancia de lo que aprendía a sus herederos, y ellos fueron aprendiendo y sumando conocimientos, y de esa manera, desde 1400 y pico a 1700, en esos 300 años, comenzaron a aparecer los beneficios, las ganancias de esto de tener registros escritos sobre lo que se sabe. Para lograr entender cómo se produjo realmente y cuál es el cambio importante en toda esta etapa que hemos citado, evidentemente el cambio más importante es aquel que transformó a una especie de mono en el ser humano actual. Y es importante entender ese proceso, si no, no se puede entender ni de dónde estamos ni por qué estamos acá. Vamos a enfocarnos sobre cómo evolucionó el cerebro de ese simio hasta lo que somos hoy, para entender cómo se afecta o cómo se maneja ese cerebro en su vida diaria. La parte más primitiva del cerebro es el llamado tallo encefálico, que sirve para regular funciones básicas como son la respiración, los latidos, el metabolismo, las reacciones y movimientos automáticos. Este cerebro no piensa ni aprende nada, actúa automáticamente. Solo responde a señales, como puede ser con el olor, ante lo cual ataca o come. Con la llegada de los mamíferos se desarrolla lo que se llama corteza cerebral y el sistema límbico que rodea al tallo encefálico. Y esto cambió todas las cosas porque el cerebro se llena de emociones y aparece el aprendizaje y la memoria, con lo cual se mejora la conducta y la supervivencia. El sistema límbico multiplica las emociones. Todos los miedos, la rabia, el amor, los placeres están en este cerebro. Los mamíferos superiores agregaron a estos dos el neocórtex, es decir, como se ve, los dos cerebros son iguales, nada explica por qué tanta diferencia entre un hombre y un chimpancé. En términos celulares, incluso y moleculares, son idénticos, no se distingue una neurona de otra en un microscopio. La diferencia entre un cerebro y otro en realidad es solo de cantidad. El neocórtex humano ocupa el 76% del cerebro y el neocórtex del chimpancé ocupa el 72%. O sea que esa diferencia del 4% en el neocórtex es lo que explica todas las diferencias de conducta entre el chimpancé y nosotros. En nuestra conducta diaria, evidentemente, siempre estamos mezclando, tenemos más influencia de una parte de nuestro cerebro que de otra. Y eso es lo que explica por qué estamos en la situación que estamos y cómo podemos salir de ella. Las explicaciones antiguas de por qué los seres humanos actuamos así nos dicen que es por nuestra educación, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Pero en realidad es que existe una explicación mejor. Es asumir que nuestro cerebro, nuestra parte límbica del cerebro, con sus primitivas emociones, es quien está manejando el planeta en estos momentos, en donde la violencia y la envidia típica de ese cerebro ha contaminado todas las áreas
y ha perpetualizado las guerras, el hambre, que hoy todos aceptamos como si fueran cosas absolutamente normales. Hay que entender, por ejemplo, que invertir solo el 2% del Producto Bruto Interno en Europa y el 3% del Producto Bruto Interno en Estados Unidos es completamente insuficiente para avanzar en investigación y en ciencia. Pero ese es el monto que se invierte actualmente. Eso necesitamos que la gente y nuestros dirigentes y la sociedad toda viva de acuerdo al momento que vive, a la tecnología que existe y no pensando en siglos atrás y manejándose con ideas antiguas. Porque eso es lo que nos puede hacer que aprovechemos, por ejemplo, todas las mejoras políticas que han existido y que sin embargo no las podemos utilizar, seguimos con los sistemas antiguos. Pre-1780, digamos, seguimos con los sistemas viejos y no aprovechamos todos los beneficios que puede tener un sistema político más moderno, que controle los presupuestos, que tenga mejor seguridad porque utiliza la tecnología, por ejemplo, cámaras, grupos de apoyo, etcétera, que controle la gestión de los jueces, pero en forma objetiva, no política, para que no se vaya degradando la justicia y no exista la impunidad. Todas cuestiones que son vivir adecuado a los conocimientos que se tienen. Estamos en un momento y en un mundo en donde hemos aceptado que nuestros representantes políticos, cuando no se entiendan entre ellos hablando, algo muy difícil de explicar, recurren a nuestros jóvenes y van a la guerra. Y todos nosotros como sociedad lo vemos como normal, pero no lo es. No es normal que la gente no pueda entenderse conversando y llegar a arreglos sin necesidad de ir a la guerra. Esa es una actitud típica de una etapa anterior nuestra. Y nos hemos quedado en ese estadio, tenemos que salir de ahí. Tenemos los elementos y podemos hacerlo. Esto no está significando que nos vamos a transformar mágicamente en ángeles de un día para el otro, sino que está significando que tenemos la capacidad de producir sistemas que eviten los problemas que tenemos, tales como la violencia, la envidia, etc., y que los podamos instrumentar de forma tal que no terminen desviando toda nuestra conducta, o sea, sobreponernos a nuestros defectos. Eso es lo que creo que se puede hacer y que no necesita llevar mucho tiempo.